Bueno, pues a estas alturas, como bien lo anotabas, pues es claro que ya hay una idea conceptual de lo que es la dinámica de la carta astral en su totalidad y tomando como base, lógicamente, el ascendente, que es como la puerta de entrada al mandala. Esto es importante explicarlo y se ha hecho permanentemente en razón al orden del ascendente, que es el que hemos establecido a lo largo de estas clases. Llegados a este punto, pues ya hemos tenido ocasión de hablar de la dinámica del mandala en torno a la función de los cuatro primeros signos. Hoy completamos nuestro cuarto signo. Llegamos al cuarto signo cardinal, al segundo signo cardinal, es decir, al cuarto signo del zodiaco, que efectivamente es Cáncer, es el signo que nosotros estamos visualizando y es el que ustedes tienen ocasión de ver. La dinámica que se ha planteado sugiere que Aries es el impulso, es decir, el ser, la necesidad de reconocer la fuerza y la vitalidad que emergen en un individuo. Tauro es el control del cuerpo, sea la fuerza, la pasividad o un poco la inercia, por lo tanto es el contacto con lo natural, es el valor de la resistencia. Géminis nos habla un poco de la diversidad y hoy en Cáncer pues vamos a entender el factor de la simbiosis, de la fusión. Esto en términos generales sería el ser, que es Aries, que emerge como semilla, que asume un cuerpo, o sea, una función material, es decir, el ser o lo material, Tauro, que diversifica en su dualidad o en su polaridad geminiana a través del hermano y que hoy pues echa raíces en Cáncer, ¿no es cierto? Por eso hoy pues vamos a empezar obviamente como lo hemos hecho habitualmente con las ilustraciones de Jofra. En estas estamos observando primero pues la representación clásica, que como bien sabemos pues es el cangrejo. Sin embargo pues Jofra no ha tomado cualquier tipo de cangrejo, sino ha hecho un especial énfasis en el cangrejo ermitaño, cangrejo que es bastante territorial, bastante sensible, bastante apegado a su terruño. Como se observa aquí en la concha, o sea, él parece sus patas traseras mantenerlas depositadas allí, o sea, él se guarece ¿m? En su parte inferior corporal y desde allí permanece y busca su alimento. Es bastante vulnerable un poco a la alcalinidad del agua, a los cambios de temperatura. Y en su esfuerzo por sobrevivir, pues es absolutamente lunar como muchas de las especies marinas, es decir, sus ciclos de reproducción, sus ciclos de alimentación, de desove, son perfectamente regidos por la luna. Entonces, dentro de esa característica, el cangrejo, Cáncer, evoca el símbolo de la coraza exterior, esa coraza exterior que evoca un exterior duro, sin embargo una vulnerabilidad interna. Es muy curioso que en el antiguo zodiaco chino llamaban a este signo el signo de la serpiente que vuela hacia atrás y del águila o de la serpiente que vuela hacia atrás y que representa un poco la tendencia evocadora de este signo. Desde luego eso pues lo podemos ver ilustrado también en el hecho de la historia, de la simiente, de la seguridad. Todo esto llega a un dilema muy importante o a una finalidad existencial demasiado importante en la vida de todo Cáncer y por supuesto en la vida de todo ascendente Cáncer, y es el sentido de compenetración, de fusión. Si en Géminis había la necesidad de diversificar, si en Géminis había la necesidad de unir diversas polaridades, llega un momento en que en Cáncer se tiene que fusionar muchos elementos y pasa lo mismo que cuando se cocina. Cuando ustedes en la olla, ¿verdad?, van a preparar un plato, pues necesariamente involucran varios ingredientes y en el momento en que se mezclan se tapan y allí se cocinan, se fusionan, generan en sus cualidades químicas un sabor distintivo. Es lo mismo que pasa definitivamente cuando el bebé que está o el embrión que está gestándose
en el útero de la madre va generando la protección que necesitará para formarse. De allí que todo lo que se forma adentro, de allí que todo lo que surge de adentro, es algo muy común a la función energética de cáncer. Desde el punto de vista de la física, representa un poco la fusión, lo que se fusiona, lo que integra, lo que genera simbiosis para generar o desarrollar un nuevo ser. El trabajo que ha correspondido, que es análogo a la función de cáncer, es la captura de la sierva, la captura de la gama o de la sierva. Entonces, que el tibetano de los 12 tratados de Hércules pues hace una extraordinaria y muy hermosa alusión en el sentido de que pues a Hércules le es dispuesto este trabajo en el cual debe capturar a la sierva. Sin embargo, esta gama o esta sierva pues parece ser tiene tres dueños. Entonces la que primero se atribuye su potestad es Artemisa, o sea que ella, siendo hermana de Apolo, reclama para sí la sierva. Posteriormente aparece Diana, la cazadora, quien dice es mía la sierva. Y finalmente aparece Apolo, el dios Sol, quien la reclama para sí. Sin embargo, pues en su búsqueda Hércules tiene que atravesar espesos bosques, recorrer grandes distancias, sortear algunos engaños por parte de Artemisa y Diana la cazadora, hasta que él finalmente la encuentra y la lleva al final al templo de Apolo, el dios Sol. A los luminares, es decir, al Sol y la Luna, pues generaban conflictos obviamente a nivel de la visión, a nivel de la vista. Total, pues estadísticas al respecto no hay muy claras, sin embargo, pues es bueno mencionar que para los astrólogos clásicos las Axelus son símbolos un poco de la visión, del ideal, pero a nivel biológico de temas relacionados con la vista. Y finalmente, pues esto lo menciono porque pues son relaciones arquetípicas que nosotros establecemos y todo esto son imágenes y símbolos. Pues vamos a hablar de una constelación llamado Argus o el barco. ¿Sí? Argus o el barco es un poco el símbolo del viaje del río por las almas, ¿no es cierto? Entonces, las almas a semejanza del viaje que emprenden en este contexto griego, pues las almas son transportadas en un barco. Por supuesto, el barco o Argus se representa aquí en Cáncer, que sería un poco el símbolo, pero ya egipcio, del viaje de las almas, pero no por el barco, sino por el escarabajo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que un poco la relación Cáncer es el viaje del alma, por eso Cáncer se considera el signo del alma, porque el alma está gestándose hasta ahora, va a dar a luz, está en proceso de surgir. Y esta es un poco la relación simbólica que nosotros podemos entender o por supuesto cristalizar a nivel de símbolos, desde luego en Cáncer. Esta es una muy bonita ilustración de la diosa Artemisa, diosa de la luna, ¿sí? Que seguramente he querido traer a colación. Y bueno, pues de estos símbolos y de toda esta imagen arquetípica, pues hay mucho que extraer. Esta es la constelación de Cáncer, masiva, o sea que todo en Cáncer tiende a ser masivo, tiende a ser proliferante, por eso es fértil, por eso es abundante, por eso es amplio, por eso es la masa. Entonces, los dilemas de Cáncer, como ustedes ya se podrán imaginar, atañen a su sentido de pertenencia, pero también a su sentido de totalidad, al sentido del apego y al sentido o a la necesidad de desprenderse de la misma. Esta es una ilustración muy bonita, muy interesante, de Diana la cazadora, Diana como símbolo de la luna.